Muy buenas tardes. Buenas tardes. Muy buenas tardes, profesor John Freddy Soto. Buenas tardes, doctor. ¿Cómo están? Para nosotros es un gusto contar con la presencia suya en este tema de tanta actualidad. Ya se van a ir conectando los estudiantes, de todas maneras, para hacer honor a las personas que se han conectado en el tiempo establecido. Entonces vamos a dar inicio. Nos encontramos en el día de hoy con el profesor John Freddy Soto Duque, agradeciendo de antemano al profesor Juan Carlos Mesa Salazar, quien hace posible estos espacios académicos, coordina los temas de interés. Entonces, muchas gracias, profesor Juan Carlos. El profesor John Freddy nos va a estar hablando en el día de hoy de un tema de total actualidad, como es la Ley 2452 del 2025, que es el Código Procesal del Trabajo y la Seguridad Social. Profesor John Freddy, el escenario es suyo. Muy buenas tardes para todos. Me disculpan que me conecté 2 minuticos tarde, pero tenía una reunión simultánea de innovación educativa que programó el Poli, entonces me conecté erradamente a esa otra en vez de esta. Bueno, bienvenidos. Vamos a ver cuántas personas tenemos aquí. Perdón, yo aquí voy cerrando algunas ventanas y una vez mirando caras conocidas que estoy viendo por acá. Bueno, tenemos 13 personas apenas en la reunión, esperemos, ojalá se vayan conectando un poquito más. Alejandra, Daira, Erika, Jairo Alonso, Javier Agustín, Juan Andrés, Luis Fernando, Mauricio, Milton César, Olga Estela, bienvenidos a todos. Bueno, de los que tenemos aquí conectados en este momento, ¿quién ya es egresado? ¿O todos están estudiando apenas? Si hay alguno que ya sea egresado, me puede levantar la mano, por favor. Bueno, ninguno. Pareciera que no. ¿Ahí me están escuchando bien? Excelente, mi profe. Listo, vamos a hacer un recuento entonces. Sí, ¿Cómo estás, Daira? Vamos a hacer un recuento rápido de qué tenemos actualmente frente al procedimiento laboral y luego nos adentramos en algunas novedades que tiene el nuevo Código Procesal del Trabajo. Perdón, voy a ubicarme aquí un minutito en una parte donde haya un poquito más menos de ruido y me disculpo. Listo, ahora sí. Bueno, entonces vamos a hacer un recuento. Si tienen alguna pregunta, pueden levantar en el transcurso de la reunión. Procesal del trabajo en lo que tiene que ver con el sistema de audiencias, presentación y demanda. Además, vamos a hacer un recuento rápidamente. El Código Procesal del Trabajo. Mi profe John Freddy Soto, qué pena lo interrumpo, se le está escuchando entrecortado, no se le escuchó la primera parte. Yo reviso aquí la conexión. Profe, si quieres puedes apagar la cámara para que la conexión a internet no haga tanta carga y desconectando la imagen solamente haríamos audio. ¿O será que de pronto es porque esta otra reunión de innovación educativa me están llegando como mensajes ahí? Vamos a ver. Pues intentemos, porque la idea es sí poderlo ver en la cámara, porque llega mejor la información, la verdad. Voy a intentar, qué pena con ustedes, voy a intentar abrirlo aquí desde el computador, a ver si de pronto el computador nos da
Nos da mejor señal. Ojalá que aprovechen para que estos minuticos se conecten unas personas más. Ya tenemos 19 personas conectadas. ¿Ahí me escuchan mejor? Por mi parte, mi profe, excelente. Bueno, vamos a continuar. Muy bien, doctor. La reunión se está grabando, o si no, para ponerla a grabar aquí. Sí. Profe, la profe Joana inició la grabación. Perfecto, listo. Entonces, ¿qué tenemos actualmente frente al Código Procesal del Trabajo? El Código Procesal del Trabajo actual tiene posibilidades de que hayan procesos de única instancia y hayan procesos de doble instancia. La presentación de la demanda reúne unos requisitos mínimos que están establecidos en el artículo 25 del Código Procesal del Trabajo actual. Hay que tener en cuenta que si bien este código es un código que data ya de hace más de 50 años, pues ha tenido también sus actualizaciones, entre ellas la ley 1395 de 2010, que hizo algunas actualizaciones frente a la oralidad, y también hay que tener en cuenta que de manera supletoria o de manera subsidiaria, si hay alguna disposición que actualmente no esté contemplada en el Código Procesal del Trabajo vigente, pues esa disposición se suple con lo que está regulado en el Código General del Proceso. Entonces, en este momento, para llevar a cabo los procesos en los asuntos laborales, pues tenemos el Código Procesal del Trabajo actual más las normas del Código General del Proceso de manera subsidiaria. Ejemplo de ellas, las excepciones previas. En el artículo 100 del Código General del Proceso se establece un listado taxativo de excepciones previas que se pueden presentar en la contestación de la demanda por parte del demandado. Sin embargo, en el Código Procesal de Trabajo actual no hay un listado de excepciones previas. Entonces, para poder que tenga el demandado, que haya una igualdad en los medios exceptivos para los demandados en asuntos laborales, pues se ha admitido que puedan presentar excepciones previas también en procesos laborales, las mismas que están en el Código General del Proceso. A manera de adelanto les digo que en el nuevo Código Procesal del Trabajo ya hay un listado taxativo de excepciones previas que son las mismas que aparecen en el Código General del Proceso actual. Incluso una de las conclusiones que seguramente vamos a llegar también es que el nuevo Código Procesal del Trabajo se parece más al Código General del Proceso que al Código Procesal del Trabajo actual. Eso pues entre otras novedades que tiene. Entonces, como les decía, el artículo 25 establece los requisitos de la demanda, que son requisitos que no están muy ajenos a los del artículo 82 del Código General del Proceso, entre ellos la identificación de las partes, la clase, indicación de la clase del proceso, el juez a que va dirigido la demanda, las pretensiones, los hechos, las pruebas, los fundamentos de derecho y la identificación de la cuantía. Sin embargo, frente a la presentación de la demanda de manera particular, ya hay una novedad importante en el nuevo Código Procesal del Trabajo. En lo que tiene que ver con la contestación de la demanda, el artículo 31 actual establece los requisitos para la contestación de la demanda y eventualmente se establecen algunos requisitos adicionales respecto de asuntos pues, que tengan un carácter particular o especial, que están regulados a partir del artículo 115. Actualmente, en los procesos laborales existe la posibilidad de que hayan dos audiencias, que es la audiencia inicial o la audiencia de conciliación que llaman, y la audiencia de pruebas o la audiencia de instrucción y juzgamiento, la segunda audiencia. ¿Cómo o qué etapas se evacúan en cada audiencia? En la audiencia inicial se evacúa la etapa de saneamiento o control de legalidad, que algunos llaman, la etapa de decisión de excepciones previas, la etapa de conciliación, la etapa de fijación de litigio, el decreto de pruebas. Hasta ahí la audiencia inicial en asuntos laborales.
La diferencia con el Código General del Proceso es que en el Código General del Proceso se hace la primera audiencia en las mismas etapas, pero se hacen también los interrogatorios de parte en la audiencia inicial. Si nos vamos a ver la diferencia en particular entre esos dos, pues en asuntos laborales las audiencias iniciales podrían ser más cortas porque no se hace esa primera práctica de pruebas que son los interrogatorios de parte, como sí se hace en el Código General del Proceso. En la segunda audiencia, actualmente, luego de terminada la primera audiencia, el juez debe fijar fecha para la segunda audiencia y en la segunda audiencia se hace la práctica de pruebas, los alegatos de conclusión. Apagar el micrófono, por favor. Ya. En la segunda audiencia se hace la práctica de pruebas, incluyendo los interrogatorios de parte, que sería la primera prueba que se practica, los alegatos de conclusión, y se dicta sentencia de manera oral en audiencia. Hasta ahora es como funciona la parte oral de los procesos laborales, entendiendo que hay una parte escritural inicial que se limita a la demanda, a la contestación de la demanda, que hoy en día, pues, con los medios electrónicos, pues implica que ya si bien es una parte escritural, es una parte escritural que se hace de una manera mucho más ágil porque ya se generan expedientes electrónicos, se radican las demandas por correo en algunos municipios del país, pero ya se ha venido incluyendo una nueva modalidad para radicar, que es una plataforma que tiene ya el Consejo Superior de la Judicatura en funcionamiento, que es el SIUC. No sé si de pronto alguno o alguna de aquí le ha tocado ya radicar alguna demanda o le ha tocado radicar algún memorial o participar ahí. Entonces, ya en Medellín estamos utilizando el SIUC a plenitud. Todas las demandas laborales y todos los asuntos laborales tienen que ser por esa plataforma. En Bogotá también está, en Manizales, y la idea es que ya por esa plataforma sea en todo el país. Se han venido haciendo pues adecuaciones para poder que sean los procesos mucho más ágiles. Voy a admitir aquí. Ya, listo. Ya lo admitieron, listo. 32 personas ya conectadas. Sí, mi doctor, yo para que no me interrumpan, yo estoy pendiente de eso. Listo. Muchas gracias. Con gusto, mi profe. Entonces, actualmente tenemos 2 audiencias en procesos laborales de doble instancia y tenemos una única audiencia en los procesos actualmente única instancia. ¿Cómo funciona el proceso única instancia? Es un proceso que particularmente a mí me gusta. Y un anuncio ya que tenemos es que eso en el nuevo Código Procesal del Trabajo pues ya va a cambiar, se van a eliminar los procesos de única instancia. Eso tiene su sentido, ya enseguida vamos a aclarar cuál es la justificación de ello. Me gusta a mí los procesos de única instancia porque son procesos que requieren habilidades orales de los profesionales y son procesos pues que son relativamente sencillos en el sentido de que solamente se pueden tramitar hoy en día procesos de única instancia con cuantías inferiores a 20 salarios mínimos. Entonces, actualmente serían 28 millones y algo, y asuntos que sean sin cuantía o superior a esos 28 millones, casi 29 millones de pesos, se tramitan en el proceso de doble instancia. ¿Cómo funciona la única instancia? Funcionan en el sentido de que las mismas etapas que debe denunciar tanto en las audiencias iniciales como en las audiencias de segunda instancia, o ambas audiencias se hacen en una sola sesión o se hacen de manera concentrada. ¿Para qué? Pues para poder que los procesos se puedan evacuar mucho más rápido. Aquí hay algo importante frente a los procesos de única instancia, y es que son procesos que asuntos que fueran apelables, como algunos autos, ejemplo, la negativa de una prueba o la misma sentencia en procesos de doble instancia, pues en estos procesos no serían apelables, solamente serían susceptibles del recurso de reposición, más no del recurso de apelación. A mí me parece que es razonable en el sentido que si son procesos pequeños de 28 millones de pesos, pues no tendríamos que congestionar la justicia dándoles la posibilidad que tengan el recurso de
apelación. Sin embargo, esto también sería una excepción al principio, uno de los principios del debido proceso, que es la doble instancia. ¿Cómo funciona? Se presentan la demanda en los procesos de única instancia, el juez admite la demanda si cumple con los requisitos formales, le hace el mismo estudio de admisibilidad que se le hace a cualquier demanda, y si el juez admite la demanda, ordena notificar, pero puede fijar fecha de audiencia de una vez, para que en el transcurso de admisión de la demanda y la fecha de la audiencia pueda el demandante realizar las labores para notificar al demandado, y el demandado no tiene la obligación de contestar la demanda antes de la audiencia, sino que la puede contestar de manera verbal en audiencia. Esa es una de las partes que más me gusta, porque, insisto, tiene que tener el abogado habilidades orales para poder realizar este proceso. Entonces, contesta el demandado en la audiencia, pues muchos lo que hacen es que elaboran el escrito de contestación con los requisitos que debe tener y lo leen en la audiencia. Algunas personas o la mayoría de abogados lo que hacen es que lo envían antes de la audiencia, puede ser con varios días de anticipación, algunos lo envían solo con un día antes a la audiencia, y cuando se abre la audiencia en el proceso de única instancia, pues el juez lo primero que hace es darle la posibilidad al demandado para que conteste la demanda. Insisto, lo puede hacer de manera verbal en la audiencia. Luego de contestar la demanda, el juez ahí mismo resuelve si admite o no admite la contestación, y tiene la oportunidad el demandante de reformar la demanda también de manera verbal ahí en la audiencia. Si la reforma, pues también el demandado tiene que contestar la reforma en la audiencia. Entonces, esa es la parte que me parece interesante. Pero esa explicación en particular de cómo funcionan los procesos de única instancia, pues solamente nos va a servir para lo que queda de este año y los primeros meses del año siguiente, porque una de las condiciones establecidas en el nuevo Código Procesal de Trabajo, por lo menos respecto de la vigencia, es que empieza a regir un año después de su publicación, que también es algo muy razonable. ¿Por qué lo es razonable? Porque hay que dar espacio para poder que se evacúen los procesos que tenemos actualmente, que haya una etapa de transición. ¿Qué va a pasar entonces con las audiencias? Que ese es el primer cambio en el que quiero hacer énfasis frente a lo que va a ocurrir a partir del año siguiente. Hoy en día, pues, los abogados tenemos una manera de enfrentar los procesos, de enfrentar las demandas y la contestación, que ha tenido también algunas modificaciones. La ley 2213 del 2022, que es la ley que decreta o que establece más bien la permanencia vigente del decreto 806 de 2020, que fue el que, o la manera como se solucionó en época de pandemia la posibilidad de acceder a los procesos judiciales, no solo a los laborales, sino a los demás también, de manera remota para evitar la presencialidad, y en últimas, la que dio un paso importante a la digitalización de la justicia. Esa ley 2213 del 2022 en particular realiza unas adecuaciones o modificaciones que se convierte en una ley especial de aplicabilidad a los procesos laborales. Ya en el nuevo Código Procesal del Trabajo, muchos de los elementos aplicables de la ley 2213 del 2022 pues quedan ya incluidos en el Código Procesal. Hay una novedad importante, y es el tema de las cuantías. En procesos civiles, y por eso es que digo que se parece más al Código General del Proceso, en procesos civiles actualmente tenemos mínima, menor y mayor cuantía, la mínima hasta 40 salarios mínimos, la menor hasta 150 salarios mínimos, y la mayor cuantías que sean superiores a 150 salarios mínimos. Actualmente, en temas laborales, tenemos procesos de única instancia con cuantía inferior a 20 salarios mínimos y de doble instancia con cuantía superior a 20 salarios mínimos. Ya en el nuevo Código Procesal del Trabajo se van a establecer dos tipos de cuantías, no mínima, menor y mayor, sino solo dos cuantías, que son la mínima cuantía y la mayor cuantía. O sea, no hacemos el tránsito por la menor. La mínima cuantía van a ser procesos de hasta 40 salarios mínimos, equiparándola con la mínima cuantía del Código General del Proceso, y la mayor cuantía va a ser superiores a 40 salarios mínimos. Aquí hay una novedad importante, y es que se eliminan los procesos de única instancia, o sea, ya todos los procesos van a tener doble instancia. Esto es relevante en el sentido de que
el derecho del trabajo tiene una protección del Estado. Al tener una protección especial del Estado, digamos, en beneficio de la parte débil de las relaciones laborales, que pues generalmente son los trabajadores. Y digo generalmente, pues porque puede haber casos también de trabajadores que atenten contra los intereses de las empresas, pero la parte débil de la relación que es el trabajador, pues tiene una protección especial. No solo el principio de favorabilidad, no solo el principio de indubio pro operario, sino también algunas presunciones que favorecen al trabajador, como la presunción de que cualquier relación de trabajo está regida por un contrato laboral, como la presunción de que una terminación del contrato de trabajo es injusta causa, salvo que el empleador determine la justa causa y otras presunciones. Esto se mantiene y esto no cambia en el nuevo Código Procesal. Al contrario, pues esas garantías o permanecen iguales o mejoran las garantías. Entonces, aquí ya dentro del principio del debido proceso y uno de los elementos del debido proceso, que es la doble instancia, se le respeta a todos los trabajadores. Yo tendría mis reservas como litigante y docente sobre el tema, porque considero que hay asuntos que no serían necesarios para que tuvieran doble instancia. Ejemplo, si bien la cuantía de 40 salarios mínimos aumente, ya es una cuantía que llega alrededor de los 50 millones de pesos, ¿qué pasa con los procesos pequeños? Procesos, por ejemplo, de personas que tienen un contrato de trabajo con el salario mínimo, que trabajan un año en la empresa y les terminan el contrato sin justa causa. Son indemnizaciones solamente de un salario mínimo. Entonces, esos procesos pequeños quedarían supeditados a que tengan la posibilidad de que tengan también doble instancia, y pues es algo que sería innecesario para procesos tan pequeños, o por lo menos pues eso lo considero yo. Sin embargo, pues habrá que advertir que independientemente de la cuantía del proceso, pues se respetan las garantías que tienen todos los trabajadores. Entonces, en este caso, un sistema en exceso garantista, pues es preferible a un sistema con mayores restricciones. Entonces, esa sería pues la parte buena del asunto. Entonces, lo dinámico de los procesos de única instancia, pues ya no los volveremos a ver ahora en el nuevo Código Procesal del Trabajo. Eso pues en lo que tiene que ver con las instancias en particular. Hay algo importante frente a los requisitos de la demanda. Si bien no cambia mucho, el nuevo Código Procesal del Trabajo establece algunas modificaciones que algunos abogados ya hemos incluido dentro de nuestros escritos de demanda y contestación, pero que para el nuevo Código Procesal del Trabajo, advirtiendo también una cosa que era importante decirlo en el preámbulo, y es que este código es un código bien pensado, y es bien pensado porque es una propuesta que hace la Corte Suprema de Justicia en su sala laboral. Ojo, no solo pues la Corte que tiene la iniciativa, está claro que eso también tiene la participación de otras instituciones y académicos, pero es una propuesta que nace de la Corte Suprema de Justicia, la sala laboral. Entonces, insisto, es un código bien pensado porque en últimas, pues ellos son los que viven el día a día de los asuntos laborales. Por eso es que hay algunas modificaciones que hacen parte de lo que incluso ya muchos abogados estábamos hace tiempo también pidiendo que se actualizara. ¿Qué pasa con las cuantías? Hay algo importante frente a las cuantías y es lo siguiente. Hoy en día, o nosotros cuando hablamos de la estructura de la rama judicial en Colombia, no existía en Colombia la figura del juez laboral municipal. Ese juez laboral municipal no, digamos que no existía en todos los distritos judiciales. Había algunos en particular, sobre todo en ciudades medianas y grandes, donde hay jueces laborales municipales de pequeñas causas, que básicamente la función que cumplían o que cumplen actualmente los juzgados de pequeñas causas en procesos laborales es que solamente llevan procesos de mínima cuantía, la de inferior a 20 salarios mínimos.
y procesos que tengan cuantía, o sea que cualquier asunto diferente frente a procesos especiales de responsabilidad patronal, de estabilidad laboral reforzada, otros que son mucho más complejos, pues iban todos para los jueces laborales del circuito. La esencia del juez laboral, o más bien la generalidad del juez laboral, es que siempre sea el circuito, y solo por excepción se crearon los jueces laborales de pequeñas causas para ayudar a descongestionar en las ciudades, como les digo, medianas y grandes. En Medellín, por ejemplo, hay 13 juzgados laborales de pequeñas causas, hay 29 juzgados laborales del circuito. Hay ahora otras ciudades más pequeñas, por ejemplo, en Manizales, hay 5 juzgados laborales del circuito y 3 juzgados laborales de pequeñas causas. ¿Por qué hago referencia a esto en particular? Porque como las cuantías aumentan de 20 a 40 salarios mínimos y se crea la figura del juez laboral municipal, esto va a implicar que sea necesario que haya más jueces laborales municipales. Si hoy tenemos en Medellín, y cojamos Medellín, que es lo que conocemos actualmente, si tenemos 13 juzgados laborales de pequeñas causas y tenemos 29 juzgados laborales del circuito, es una realidad que los de pequeñas causas hoy en día están colapsados. Colapsados es que les llega un volumen de procesos altísimo, más o menos alrededor de 1000 procesos. Y a los juzgados laborales del circuito les están llegando menos. Pongamos una cifra, no voy a decir, no sé la cifra exacta, pero alrededor de un promedio de 600 procesos. Entonces, si tenemos solo 13 juzgados laborales de pequeñas causas en Medellín y están colapsados y vamos a crear la figura del juez laboral municipal, pero ya la cuantía va a pasar de 20 a 40 salarios mínimos, eso va a implicar que van a entrar mucho más procesos a los juzgados municipales que a los juzgados del circuito. Los de pequeñas causas, pues no sabemos cómo lo va a arreglar esto el Consejo Superior de la Judicatura, pero la lógica es que todos estos se conviertan en juzgados laborales municipales, pero por ejemplo esos 13 van a ser insuficientes, porque ya la cuantía se les aumenta para que ingresen al juzgado municipal. Como funciona en el Código General del Proceso, los juzgados municipales reciben los procesos de mínima y menor cuantía, y los del circuito reciben en primera instancia solamente los procesos de mayor cuantía. Lo que va a pasar en los procesos laborales es que los juzgados laborales municipales van a recibir los procesos de mínima cuantía y los juzgados laborales del circuito los de mayor cuantía. Si 13 juzgados hoy en Medellín reciben un promedio de 1000 procesos al año, esos datos que les estoy dando es al año, entonces al subir la cuantía pues van a recibir mucho más procesos. No voy a decir que 2000, pero sí van a recibir muchos más procesos. Entonces va a implicar necesariamente que se tengan que crear muchos jueces laborales municipales adicionales para poder equiparar las cargas. Y aquí puede haber algo particular y es una de las cosas que me parece que es rescatable a pesar de que eso pueda ser muy costoso, y es que los juzgados laborales actuales del circuito pues van a recibir menos procesos y van a recibir menos porque ya van a tener unas cuantías mínimas que van a pasar a los juzgados laborales municipales. Al recibir menos, pues esto lo que se pretende, lo que se espera es que ya no se eliminen juzgados laborales, sino que sigan los mismos, pero con una carga menor para poder que los procesos se resuelvan más rápido. Esto, si se hace así como yo lo estoy, o espero que suceda, pues va a mejorar la congestión en el área laboral, o sea, mejorar en el sentido de que van a haber menos procesos, por lo menos para los juzgados laborales del circuito. Y se descongestionará o no el juzgado laboral municipal dependiendo de cuántos juzgados vayan a crear. Yo lo que espero es que lo mínimo es que si tenemos 13, igualen a los mismos 29 que hay del circuito. Eso es lo que esperaría y lo que creo que debe ocurrir en todos los municipios donde haya juzgados tanto laborales del circuito como laborales de pequeñas causas que van a ser municipales, que por lo menos los igualen. Esto de entrada me parece una buena noticia para la congestión judicial en el tema laboral. Frente a la demanda, hay algunos elementos destacables de la presentación de la demanda
que quiero resaltar. Yo sé que una hora puede ser que sea poco para todas las novedades, pero quiero resaltar los puntos que considero me parecen más importantes. En la presentación de la demanda en asuntos laborales, hay un requisito que se elimina en el nuevo Código Procesal del Trabajo, que es la indicación de la clase de proceso. ¿Para qué sirve la indicación de la clase de proceso? En temas laborales existen el proceso ordinario laboral de única instancia, de doble instancia, y hay algunos procesos especiales, que no son muchos en asuntos laborales. Estará el proceso ejecutivo, el proceso de fuero sindical, no son muchos, que tienen un trámite más expedito especial. Con el nuevo Código Procesal del Trabajo, el proceso laboral va a seguir siendo ordinario laboral, los procesos declarativos, pero ya no va a haber la distinción entre única instancia y doble instancia, porque todos van a ser de doble instancia, y seguirán habiendo unos procesos especiales que seguirán teniendo un trámite especial. Entonces, habrá dos razones en particular, o tres razones en particular, por la cual ya no sea un requisito de la demanda, o no haya necesidad de incluir como requisito de la demanda la indicación de la clase de proceso, que hoy en día lo hacemos. Y si no lo hacemos, pues estamos incumpliendo con los requisitos formales y nos pueden inadmitir la demanda. Tres razones. La primera, y es que pues va a haber muy pocos tipos de procesos y por lo tanto pues se va a depurar más fácil el tipo de proceso con las solas pretensiones y no habrá pues mucha necesidad como de hacerlo para correr el riesgo de equivocarse. Casi que los procesos todos van a tener un trámite tan similar, tan estandarizado que va a ser muy difícil que equivocarse en la clase de proceso. Esa sería pues como la primera razón, la menos importante, pero también relevante para tenerla en cuenta. La otra razón frente a la que no sea necesario indicar la clase del proceso es que, y esto también es algo que se fortalece en el nuevo Código Procesal, es la posibilidad de que el trabajador pueda litigar en causa propia. Al tener esa posibilidad que pueda litigar en causa propia, pues no se le puede pedir a alguien que no es abogado que me indique la clase de proceso, que será difícil que lo haga y que sepa cuál es la clase del proceso. Entonces, eso es una novedad importante. No quiere decir que actualmente no se pueda hacer, o sea, también se puede hacer. Lo que ocurre es que el nuevo código abre unas mayores posibilidades y una mayor protección para poder que el trabajador pueda litigar en causa propia. Y uno pensará, cuenta de que litigar en causa propia. Los consultorios jurídicos actualmente tienen la posibilidad de presentar demandas laborales de procesos que son competencia de los juzgados laborales de pequeñas causas. Eso hoy en día. Y si alguien de pronto tiene algún conflicto laboral que sea de mínima cuantía, pues una recomendación que le hace uno como abogado es que vaya a un consultorio jurídico para poder que le colaboren con la presentación de la demanda. Pues sin embargo, no todas las personas tienen la misma posibilidad, la misma facilidad, no tendrán la misma confianza y algunos pues que quieran de pronto litigar en causa propia y quizás estas nuevas posibilidades y esta nueva facilidad que abre el nuevo código los motive a hacerlo. Nosotros como estudiantes y como abogados, cuando alguien tenga esa inquietud frente a un proceso, yo les pongo un ejemplo básico. Si a mí como abogado una persona me dice que si le presento una demanda porque le terminaron el contrato sin justa causa, lleva 6 meses en la empresa, contrato a término indefinido y si gana el salario mínimo, la respuesta mía es la demanda suya, la cuantía de la pretensión de la demanda suya solamente por un salario mínimo que es 1.423.000 pesos. Entonces, a uno como abogado le pueden resultar ese tipo de procesos y la verdad pues es que por el tema económico pues habrá muchos abogados que le digan no. Habrá abogados que lo hacen y muchos abogados no solo llevamos procesos porque tengamos un interés económico, en algunos casos son procesos que uno lleva incluyendo, o inclusive ejerciendo una función social, una labor social. Yo en mi caso llevo procesos de cuantías muy pequeñas porque siento que también es importante colaborarle a algunas personas, sobre todo pues actuando
abogado de trabajadores. Pero vámonos para el caso o para la generalidad que diría yo dentro de los abogados es, pues a un abogado no le conviene llevar un proceso de esos porque lo que se espera es muy poquito y si no hay buenas probabilidades de éxito, porque todos los casos son diferentes, pues no se sabe si va a haber un recaudo o no. Y ahora bien, una cosa son las posibilidades de éxito y otra cosa son las posibilidades de recaudo. Con esto estoy queriendo decir que habrá personas que se les sea difícil conseguir un abogado por las cuantías tan pequeñas. ¿Qué recomendación hace uno? Pues busca alternativas, entre ellas las posibilidades de los consultorios jurídicos. Pero a la gente que no le guste o que no le interese hacerlo. Por eso es importante esa posibilidad que tienen ahora de litigar en causa propia. Y vamos entonces en la segunda razón, y es que las personas que quieran hacerlo, pues no hay que exigirles mayores formalidades. Obviamente tienen que cumplir con los requisitos de la demanda, pero pueden tener incluso la ayuda en la elaboración del acta de la demanda por parte de los juzgados. Hay algo que yo creo que va a pasar, pero antes de eso vamos con el tercer punto y el más importante, y es que ¿por qué no es necesario indicar la clase de proceso? Porque ya no sea importante o relevante. Porque bajo el principio de que el juez conoce el derecho, pues si el juez lo conoce, yo no tengo que decirle al juez la clase del proceso. Incluso si yo presento una demanda laboral hoy en día y la clase del proceso la pongo mal como abogado, no pongo cuál es la clase, o me equivoqué, el mismo juez en la admisión de la demanda la puede admitir y decir que el proceso que se le dará o el trámite que se le dará a ese proceso o a esa demanda será el trámite de acuerdo a las pretensiones que haya presentado, audiencia única especial. Entonces, por eso, pues si el juez conoce el derecho, pues yo no le tengo que decir cuál es la clase del proceso. Simplemente, en el estudio de admisibilidad de la demanda, dirá cuál es la clase dependiendo de las pretensiones que yo haya presentado. Por eso se hace innecesario y eso me parece una novedad importante. Nuevamente vengo a resaltar las posibilidades de que las personas puedan litigar en causa propia. Actualmente se pueden presentar las demandas por una persona, bien sea causa propia, bien sea con un estudiante de consultorio jurídico para los procesos de mínima cuantía. Y existe una posibilidad que no se aplica mucho, por lo menos yo no he conocido todavía alguna demanda que se haya tramitado por el procedimiento de ir al juzgado, radicar la demanda de manera verbal. Verbal es, yo voy, le dicto las pretensiones, los hechos al secretario del juzgado, me hace un acta. Si tengo que aportar pruebas, se las llevo para poder el que con eso construya el expediente digital. Yo no he visto casos, no sé si haya ocurrido, pero ahora con las posibilidades tecnológicas considero yo que eso va a pasar en algún momento, y es que si se abre esa posibilidad de que las personas puedan llevar sus propias demandas sin abogado y tenemos ya una plataforma dentro de la rama judicial para los asuntos laborales, creo que en un futuro no muy lejano va a haber dentro de esa misma plataforma una posibilidad de que las personas puedan hacer una reunión como estamos teniendo nosotros en este momento, para que puedan radicar su demanda de manera verbal, pero bajo esta plataforma, como pedir la cita en el juzgado para poder que le asignen el horario de la reunión, que se conecte a esa hora la persona que va a radicar su demanda con el secretario del juzgado, que pueda radicar la demanda de manera verbal y que eso quede grabado y que quede ya que se abra con eso el expediente del juzgado. Creo que eso va a pasar, como muchas otras cosas van a ir pasando para realizar las actuaciones tecnológicas. Quedando la demanda verbal grabada, incluso puede ser que hasta el acta fuera innecesaria o por lo menos sería un acta más simple porque ya quedaría lo demás en la grabación. Hay algo dentro del nuevo Código Procesal del Trabajo que va encadenado con este tema, y es que dentro de los requisitos de la demanda se hace un cambio importante, y es que hoy en día las pretensiones
que se presentan en los procesos actuales se deben expresar con precisión y claridad. Precisión y claridad implica que, pues, obviamente, que esté claramente definida la pretensión, que se establezca con la redacción de la misma o al sentido literal o gramatical de la pretensión, se entienda qué es lo que quiere el demandante. Esa sería, pues, en general la claridad, pero la precisión va encaminada a determinar la cuantía de las pretensiones. Yo como abogado soy muy juicioso en la parte de la precisión, en el sentido de que si yo litigo en derecho laboral, pues yo tengo que saber qué es lo que estoy pidiendo, y saber qué es lo que estoy pidiendo es que si estoy pidiendo una liquidación de prestaciones sociales, una indemnización o un reajuste de trabajo suplementario, cualquiera de estas que sea, pues yo tengo que saber hacer las cuentas y hacer las cuentas, la liquidación, y decirle al juzgado estoy pidiendo esto. Incluso una de las que abogado critico cuando estoy haciendo una contestación de la demanda es cuando los jueces admiten las demandas de ciertos demandantes, abogados, profesionales del derecho, sin contabilizar las pretensiones con precisión. Entonces, los que presenten demandas y dicen que se condene a la empresa a pagar la liquidación de prestaciones sociales, que se condene a la empresa a pagar la indemnización moratoria por el no pago a tiempo de la liquidación de prestaciones sociales. Y hacen varias pretensiones, las enuncian, quedan claras, lo que tiene que ver con lo que están pidiendo, pero no dicen cuánto es, no hacen la cuenta. Y después dicen que esas pretensiones dan para un proceso de menor o de mínimo o de mayor cuantía, sin saber cuánto es. Yo como abogado he presentado excepciones previas por ineptitud de la demanda, por falta de cumplimiento de los requisitos formales, y los jueces han sido permisivos para ese tipo de casos porque es un tema garantista para el trabajador. Entonces, si los jueces inadmitieran las demandas por la falta de precisión, entonces, pues tienen que volver a presentar la demanda o tienen que buscar quien le haga las cuentas, y si litigan causa propia, pues con mayor razón sería una restricción para quienes no sepan hacer las cuentas. Entonces, hoy en día, dentro de los juzgados laborales, lo que están haciendo es que ya no le ponen como tanto problema a que las pretensiones no estén presentadas con precisión, porque demandas, así sean con falencias, hace que sea más garantista para el trabajador. Incluso hay muchos jueces que le arreglan la demanda. Hay demandas que se presentan muy malas, que el juez las admite así y en el proceso las arregla, o el mismo juez hace las cuentas. Claramente, pues las debe hacer para poder dictar una sentencia. A raíz de eso, es una realidad que vivimos hoy en día en los procesos laborales, es que en el nuevo Código Procesal del Trabajo hay una novedad importante, y es que se elimina el requisito de precisión en las demandas. Entonces, las demandas ya no hay que presentarlas con precisión y claridad, sino solamente con claridad, y ya no tienen que ser con precisión. ¿Qué elimina la precisión? La precisión lo que elimina es la necesidad de cuantificar las pretensiones de la demanda. Y algo importante que va ligado a la eliminación en el capítulo de cuantía de la demanda, ya no es necesario indicar la cuantía exacta en pesos. Entonces yo ya no tengo que decir las pretensiones de esta demanda ascienden a la suma de 28.116.200 pesos. Ya no es necesario. Lo único que hay que hacer en las nuevas demandas que se radican a partir del próximo año, del mes de abril, es decir si es mínima o mayor cuantía. Y el decir mínima o mayor cuantía será una apreciación que tenga la parte demandante sin necesidad ni siquiera de estar seguro si es mínima o mayor. ¿Qué va a ocurrir aquí? Pues que el juez va a estar obligado a hacer las cuentas. ¿Por qué sería el juez si yo como demandante no indico de manera concreta las pretensiones? Yo no hago no lo cuantifico. Yo como abogado lo seguiría haciendo como precisión, porque si uno pues litiga en derecho laboral, ¿cómo no? Yo le insisto esto a los estudiantes.
Algunos que de pronto dirán que las liquidaciones no son tan importantes. ¿Cómo no va a ser importante saber hacer las cuentas para saber uno qué está pidiendo? Lo seguiría haciendo, pero los que no lo hagan, bien sea abogados o bien sea litigantes en causa propia, pues ¿qué tendrá que hacer el juez para poder determinar si le compete o no le compete ese proceso? Pues no le va a quedar otra alternativa que hacer la liquidación. O sea que si la parte no lo hace, lo va a tener que hacer el juez. Porque cuando llega la demanda al estudio de admisibilidad, si el juez asume competencia y lleva un proceso que después no le competa por la cuantía, pues ahí ya vamos a tener un problema y podría ser una causal incluso de excepción previa por parte del demandado. O sea, que le va a tocar de entrada casi que hacer las liquidaciones, o por lo menos eso es lo que estoy previendo que va a pasar con la eliminación de ese requisito. Entonces, queda el nuevo código que abre nuevamente la puerta a los litigantes en causa propia, porque ya no es necesario que digan cuánto es, solo digan qué es lo que quieren. Ah, yo quiero que me liquiden porque no me han liquidado, no tengo que, yo no hacer esa cuenta, pero que la ley diga. Algunos dirán eso, lo que la ley diga. Entonces, ¿qué tendrá que hacer? La parte demandada y el juez, pues hacer las cuentas para ver cuánto es. Otra cosa importante frente a los fundamentos de derecho, ¿qué va a pasar entonces cuando las personas litiguen en causa propia? Que ya no se les exige que dentro de los capítulos de la demanda tengan que expresar los fundamentos de derecho. ¿Qué fundamentos de derecho incluimos los abogados en las demandas? Pues en los procesos de trabajo incluimos fundamentos convencionales, constitucionales, procesales, legales y jurisprudenciales, que es el que le dan el soporte a nuestras demandas. Pero para los que no sean abogados no tendrán que hacer eso, y eso es una ventaja. Entonces, que digo, todas estas modificaciones que parecieran o que parecen pequeñas a la vista de cualquier lector, de eliminar solo una palabrita, pues implica que se le hace la apertura a otras posibilidades para que sea más garantista el derecho del trabajo. Eso es lo que tiene que ver con los requisitos especiales de la demanda. Hay algo importante frente a la contestación de la demanda. Ah, bueno, otra cosa antes de que se me olvide, es que primero les hago una pregunta. Quienes están conectados, ¿tienen conciencia de las novedades de la ley 2213? Solamente no le voy a hacer ninguna pregunta. ¿Alguno no tiene claro qué es la ley 2213 o no la tiene referencia a la ley 2213 del 2022? Listo. Si no levantan la mano, entonces esperamos que sí la tengan presente. En la ley 2213 del 2022 existe o impone una obligación en particular, y es que la parte demandante, como ya las notificaciones se hacen al correo electrónico del demandado, entonces la parte demandante tiene la obligación de explicarle al juez y probarle al juez o certificarle al juez de dónde obtuvo el correo electrónico del demandado. Porque como cambia el sistema de notificaciones, entonces ya no se hace la citación para notificación personal, para que vaya la persona al juzgado a notificarse y firmar el acta de notificación, y no se hace la notificación por aviso, ya se vuelve innecesaria. Entonces, la notificación se hace por correo electrónico con las posibilidades que hay o que permiten ya los medios tecnológicos para notificar, y es obligación de la parte demandante, según ley 2213, que se explique al juez de dónde sale ese correo electrónico. ¿Cómo se explica? Pues habrá que mirar posibilidades. Si el demandado es una persona jurídica, una empresa, se explica muy fácil. Y se va a explicar fácil es porque con el certificado de asistencia y representación legal, bien sea de la Cámara de Comercio, bien sea de la Superintendencia Financiera, la Alcaldía, la Secretaría de Educación, la entidad que lo regule, pues se va a poder certificar muy fácil.
Pero cuando se trate de una persona natural, ya se complica un poquito más y ya enseguida respondo algunas preguntas, Carlos Alberto. ¿Listo? Déjame que ya te respondo. Entonces, esa ley 2213 dice, usted tiene que explicar al juez de dónde salió el correo electrónico. ¿Cómo le explica uno si es una persona natural? Pues yo le digo, señor juez, es el correo electrónico por el cual nos hemos comunicado y puedo aportar una constancia de un correo anterior donde haya habido una comunicación efectiva, donde yo le haya enviado un correo y me le haya dado respuesta y con eso le demuestro al juez. O puedo buscar alguna otra alternativa de contarle al juez porque ese es el correo electrónico. Ya el nuevo Código Procesal del Trabajo incluye dentro de los requisitos de la demanda la explicación de dónde salió el correo electrónico, o sea que ya esa ley 22.3 o ese pedacito por lo menos ya lo incluye el nuevo Código Procesal del Trabajo. Un tema importante de ley 22.13 también es la obligación hoy en día de hacer un traslado anticipado de la demanda. ¿Cómo es ese traslado anticipado o cómo funciona? Es que cuando el demandante radica la demanda, tiene que enviarle simultáneamente copia de la demanda al demandado, así el juez no la haya admitido. Entonces, yo radico la demanda, se la envío al demandado y el demandado se va a dar cuenta que ya lo demandé. Esto pues claramente cuando no se vayan a solicitar medidas cautelares. Entonces, el juez se puede demorar 2, 3 meses, 4 meses para admitir la demanda, pero el demandado ya tuvo la demanda desde que la radiqué. Hoy en día hay que hacer eso porque hay que cumplir con lo que establece la ley 22.13. Y de no hacerse es una causal de inadmisión de la demanda. O sea, yo tengo que demostrarle al juez que le envié copia al demandado. Cuando se hacía por correo electrónico o todavía en los distritos judiciales que se hace, pues yo tengo que mostrarle al juez la copia del correo electrónico enviado a la parte demandada. Hoy en día por el SIUC, que es el sistema que tenemos para la erradicación de los asuntos laborales, que incluso puede ser tema para otra barra académica en temas laborales, el manejo de la plataforma SIUC y los beneficios que tiene. Les adelanto por ahora que hoy en día cuando se radican las demandas en esta plataforma, hay que incluir dentro de los formularios electrónicos que hay que diligenciar los correos electrónicos de todas las partes. Entonces, cuando yo incluyo el correo electrónico del demandado ahí en la plataforma SIUC, inmediatamente le llega al correo electrónico del demandado en la copia de la demanda, de lo que yo radiqué. O sea que yo ya no tengo que certificarle al juzgado que le envíe copia porque la sola plataforma ya me da la posibilidad de que le envíe el correo automático. Eso es una innovación tecnológica importante porque está incluyendo un requisito de ley, pero lo está automatizando de los beneficios que tienen algunas innovaciones tecnológicas. Pero con el nuevo Código Procesal del Trabajo hay una novedad importante en esto y es que se establece que a pesar de la ley 22.13 del 2022, y por eso los pregunté si la conocían, ya en asuntos laborales no va a ser necesario, ojo, no va a ser necesario enviar la copia simultánea de la demanda al demandado cuando se radica. Lo que llamamos el traslado anticipado. ¿Por qué traslado anticipado? Porque es un traslado sin notificación, porque la notificación se hace efectiva en el momento en que el juez admite la demanda y se envía al demandado, se pone de presente el auto admisorio de la demanda. Ya el nuevo código dice que no es necesario en asuntos laborales cumplir lo que dice la ley 22.13 y quedará aplicando la ley 22.13 para los demás asuntos, siendo en este momento pues norma especial y preferente el nuevo Código Procesal de Trabajo. ¿Por qué eso? Habría que entrar a determinar. Yo soy de los que no estoy de acuerdo en que haya que enviar la notificación anticipada. Yo no le veo pues mucho sentido a eso. Puede servir para algunas cosas, no sé, podrá servir para que de pronto esto propicie acuerdos. A veces, sin admitirse la demanda, cuando le envían al demandado una demanda, pues dice, venga, ¿por qué no arreglamos? No sé si de pronto por ahí haya servido para eso. Pero en asuntos laborales ya no va a ser necesario y a mí sí me parece muy importante que no sea necesario en asuntos laborales porque hay que hacer referencia a lo que se da en la práctica. Resulta que lamentablemente, pues empleadores, empresas o personas naturales que le incumplen a los trabajadores tienen o muchos tienen, no sé si decirlo, una táctica o una costumbre de que si el trabajador demanda,
pues dicen, pues si me demanda, yo no tengo con qué responder, o yo me insolvento, o yo cambio de empresa, liquido creo otra. Eso para empleadores pues pequeños, personas naturales y empresas pequeñas. Grandes empresas pues no tendrá uno problema con eso. Pero hay muchos empleadores, sobre todo las personas naturales, que evaden el pago de esa manera. Entonces, si uno les hace el traslado anticipado o les envía la demanda junto con la radicación, pues van a tener mucho más tiempo para pensar cómo evadir el pago de la obligación. Entonces, por eso me parece importante que en asuntos laborales no haya ese aviso tan temprano al demandado de que lo demandé y que solamente ya cuando le notifico el autoadmisorio de la demanda, pues efectivamente empiece a ejecutar las acciones para ejercer el derecho de contradicción, que no cambia, los términos para contestar la demanda no cambian, que son 10 días hábiles como tenemos hoy en día. Eso frente a la aplicación de la ley 22.13 que me parece importante. El tiempo se hace tan cortico para tantas cosas que hay que decir. Vamos a ver si hay algunas preguntas, porque de pronto en algunas preguntas aprovecho y toco otros temitas, que había unas manos levantadas ahí. Listo. Profe John, hemos tenido una asistencia muy buena de 57 personas. Le agradecemos a todas las personas que se han conectado en un tema tan interesante de actualidad. Les pedimos el favor de que registren su asistencia, el código QR y el link ya se encuentran en el chat. Muchas gracias. Y registren si son estudiantes actuales o egresados de nuestra institución o son del sector externo. Muchas gracias. Bueno. Voy a escuchar las preguntas y voy a pedir un favor también especial, y es que yo creo que vamos a necesitar otra sesión, porque que sea como esta /2 para continuar, porque siento que habrá otros temas importantes que abordar. Vamos a las preguntas y ya revisaremos si será posible eso. Sí. Profesor John, cuando usted me diga para que le demos como continuidad a este tema, porque yo sé que inclusive hasta las preguntas nos van a llevar más del tiempo que en este momento teníamos trazado para esta barra, pues no sé si de pronto podamos continuar con una fecha próxima para que los alumnos y las personas que en este momento están en la barra pues tengan como anticipada esa fecha. No sé. Pues si dentro de 8 días se puede, el mismo miércoles a la misma hora, de una, para hacer como la segunda parte. Listo, mi profe. Entonces voy a crear todo el proceso para que dentro de 8 días nos volvamos a ver en este espacio, ¿le parece? Eso, le llamaríamos continuación. Listo, vamos a escuchar a Carlos Alberto y luego a Jairo Alonso para ir cerrando, y seguimos con esa posibilidad para la próxima. Carlos Alberto. Profe, muy buenas tardes. De antemano, muchas gracias pues, por la clase, está muy interesante. Yo tengo una duda. Estamos hablando de la notificación por correo electrónico al demandante, pero usted sabe que en estos tiempos el tema de la aplicación WhatsApp es muy importante y todo el mundo la tiene. La notificación se podría hacer por WhatsApp soportando de que este número de WhatsApp es del demandante, enviándole allí el archivo, la demanda. Listo. Bueno, te voy a responder rápidamente y voy a, para la próxima sesión, haré unos punticos en particular sobre una sentencia reciente que hay sobre el tema. Y la respuesta es sí, se puede notificar por WhatsApp, porque incluso en el nuevo Código Procesal del Trabajo, y esa pregunta me sirve para establecer un puntico adicional. Dejamos de escuchar al profesor John Frey. Esperemos un momentico a ver si tuvo algún percance con la conexión. Aquí estoy de vuelta. Ahí me están escuchando. Sí, mi profe, ya lo estamos viendo y escuchando bien. Diferentes alternativas. Bueno, te estaba diciendo
Carlos Alberto, que en el nuevo Código Procesal del Trabajo, cuando se habla de la notificación electrónica, ni siquiera habla de correo electrónico en sentido estricto, preciso, habla de canal digital. Entonces, Carlos Alberto, si el código nos dice que es un canal digital, el canal digital no se circunscribe de manera precisa o única a un correo electrónico. Hay que advertir que el correo electrónico pues sería la forma ideal. ¿Por qué? Pues porque tiene una mayor garantía de generarle la trazabilidad a la comunicación, sin que no pueda ser por otros medios. O sea, son válidas las notificaciones por otros medios, incluso el WhatsApp ya utiliza la mayoría de las personas, por lo menos en Colombia, es el canal más utilizado. Ahí tendría que cumplirse también la regla de indicarle al juez por qué ese es el número que se utiliza el demandado para poder que se haga efectiva la notificación. Y dejemos solo un puntico adicional para que lo ampliemos posteriormente. Pues si la notificación es efectiva y el demandado asume las actitudes que debe asumir, que la regla general es ir a contestar la demanda. Yo le envío por WhatsApp la demanda y él va y la contesta, listo, ahí ya no va a tener ningún problema porque se cumple el efecto procesal de la notificación. Ya si el demandado dice que no, como es por WhatsApp, yo me voy a hacer el desentendido y yo no voy a contestar esa demanda, ya para poder que la notificación sea efectiva, sí tengo que demostrarle al juez que efectivamente el demandado lo recibió y que ese medio sí lo utiliza, que esa va a ser la parte de pronto más compleja si yo quiero notificar por WhatsApp. Pero sí existe la posibilidad y vamos a tratarlo, de pronto lo profundizamos la próxima. Vamos con Jairo Alonso. Profe, qué pena. Buenas tardes. Le compartí la sentencia por el chat. La notificación. Perfecto. Perfecto, Jairo Alonso. Listo, de una. Entonces, hola, para que... profe, ¿cómo está? Jairo está egresado. Ojalá. Profe, ahí me escuchan bien. No es egresado. No. Pero bienvenido. Bueno, no, muchas gracias. Profe, no, agradeciéndole a usted pues como por la ampliación de todo este tema que es importantísimo y a la universidad por estos espacios tan chéveres. La pregunta es la siguiente. De acuerdo a esta reforma que ha tenido pues el código, concretamente en cuanto a el aumento de la cuantía de 20 a 40 salarios, ¿usted cree que esto lo busca el legislador, lo busca para descongestionar los juzgados laborales del circuito, y a la vez cree que colateralmente va a congestionar los de pequeñas causas, o como usted ya mismo lo expresó, va a aumentar a jueces municipales, se aumentarían los juzgados municipales, pero si la descongestión, concretamente por lo de la cuantía, va a congestionar los municipales y a la vez a descongestionar los laborales del circuito? Bueno, a mí me genera una preocupación importante, porque yo no estoy seguro, frente a ese caso en particular, si la parte presupuestal la tuvieron contemplada con esta novedad. Entonces, las novedades, listo, importante, me parece maravilloso que haya cambios, que nos ajustemos a ciertas realidades que tenemos hoy en día, que se haga la apertura para que los procesos sean todos de una instancia. Eso me parece importante, pero me preocupa mucho que yo no sé si eso estuvo pensado desde el tema de lo que le puede costar al Estado esto, porque esto es un mundo de plata, un infierno de plata que le puede costar al Estado crear todos los juzgados laborales municipales que se requieren para equiparar las cargas. Entonces, que esto esté pensado en temas de descongestión, no estoy tan seguro, pero creo que eso sí va a funcionar siempre y cuando se equiparen las cargas con los juzgados que se tengan que crear. Si no se creara ningún juzgado adicional, pues está claro que la congestión instancia. Precisamente por eso se lo decía. Precisamente, profe, claro. Por eso se lo decía. Entonces, porque yo sé sí, pues, entonces, que desde el Consejo Superior aún no han tenido en cuenta eso. Se habla de la reforma y sabemos que hay un año para implementarla, pero desde el Consejo Superior dudo mucho que hayan tenido en cuenta ese presupuesto para 2026, aumentar los juzgados de pequeñas causas hoy
para que se conviertan en municipales, y además de eso, no solamente que se conviertan en municipales, sino que, pues obviamente, como usted lo decía en esta exposición, tendría que ser el doble siquiera. En este momento hay 13, pero aquí en Medellín la congestión laboral es impresionante. Allá, así. Qué pena, es que se me fue la señal un momentico. Que ya que estás más enterado también de las cosas que ocurren allá, a mí sí me genera una preocupación que de pronto no estén hablando de eso, porque yo creo que eso no lo deberían estar hablando ahorita que sale la aprobación o que sale la publicada la ley recientemente. Eso lo tuvieron que estar hablando, lo tendrían que estar hablando desde hace un año ya, porque es que esta ley la vienen trabajándose hace mucho tiempo y desde diciembre ya estaba aprobada por el Senado y ahora apenas viene y se publica. Si eso no lo están hablando desde hace un año, me preocupa mucho, porque es que las modificaciones las tienen que hacer y si no hacemos nada, si no la congestión sería mayor por todo, que todos los procesos son de una instancia, pero además es imposible para los juzgados de pequeñas causas hoy en día que reciban la carga del doble de procesos o no sé cuántos procesos pues, porque es que pasar de 20 a 40 en cuantía significa que van a llegar la mayoría de procesos a los laborales municipales y ya no al circuito. Si se descongestiona el circuito en parte, se va a descongestionar por las cuantías. De pronto van a recibir un poquito más cargas porque le van a llegar ya las dobles instancias y de pronto ahí compensa un poquito, pero ya para mí el tema de los laborales son suficientes. Y yo les digo algo, yo conozco pues algunas estadísticas de los juzgados laborales, por lo menos los de Medellín, y no están tampoco, hay juzgados que están al día, o sea, no hay juzgados que estén tan congestionados, uno que otro está congestionados por razones diversas, pero necesariamente si no se crean más juzgados laborales municipales, los que hay tienen que colapsar, o sea, eso no lo pueden dejar así y no pueden esperar a que empiece a aplicarse la ley para ver cómo nos va para que los creen, no, lo tienen que hacer desde mucho antes. Si de eso no están hablando en este momento, me parece extraño, porque es que cualquiera con una lógica simple podría entrar a determinar que eso sí va a cambiar las cargas o las estadísticas de ingresos a los juzgados, las que tenemos actualmente. Esperemos que eso lo resuelvan próximamente y ojalá si te das cuenta de algo de eso me vayas contando porque me parece importante estar enterado de esa parte. Claro, claro que sí, profe. Muchas gracias. Y seguramente paulatinamente van incrementando en lo que llaman juzgados piloto, pero que arranquen de una vez con la creación de juzgados municipales el doble de lo que hay ahora en las ciudades medianas y grandes, como usted nos lo decía en la exposición. Lo dudo porque pues ni siquiera tenemos el presupuesto 2025, ahora van a pensar en el 2026. Se lo digo con toda sinceridad, profe. Muchas gracias. No, pues, y con esa misma sinceridad me deja preocupado, pero bueno, nosotros igual nos tenemos que ir acomodando también, pero eso sí tendrá que tener alguna solución. Bueno, no, entonces, profe, quedamos programados para que nos hagamos la sesión, la segunda parte dentro de 8 días. Misma hora yo mando invitación mi profe, hago QR y nos organizamos para dentro de 8 días, lunes. Listo. Y bueno, mi profesor John Freddy, le agradecemos mucho esta barra académica. Los invitamos de antemano entonces ya para continuar con esta barra el 7 de abril. Les agradecemos mucho. Nos recuerden registrar la asistencia y muchas gracias John Freddy por esta barra y esta capacitación. Feliz noche. Hasta luego. Muchas gracias. Feliz tarde para todos. Muchas gracias, profe, muy amable. Muchas gracias, muy amable.